Hola hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga hoy en esta mañana o en esta tarde, dependiendo de dónde se encuentre usted. Estamos muy contentos porque el Señor ha sido bueno con nosotros. No me canso ni me cansaré de decir que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. La naturaleza de Dios es ser bueno. Y por eso en la Biblia encontramos tantos pasajes que nos hablan de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso, hermano, no nos cansemos de mencionar, de compartir con la gente de que Dios es bueno. No nos cansemos de decirle a la gente que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, porque siempre en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles, Él siempre está a nuestro lado. Nuestro Dios siempre está a nuestro lado. Así es que no nos queda más, hermanos, que decirle a Él, Señor, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. ¿No es así, hermanos? A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, porque no hay nadie, no hay otro Dios como nuestro Dios. Me encanta esa porción, una porción de el libro de Deuteronomio cuando dice que la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestra roca es Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe, el Señor Jesús. Hoy en esta mañana, hermanos, quiero que hagamos algunas cosas, bueno, vamos a estar haciendo algunas cosas diferentes. Vamos a comenzar en primer lugar con una oración, dándole gracias a nuestro Dios por sus maravillas, dándole gracias porque no nos deja, dándole gracias porque nos provee para nuestras necesidades de una forma que ni nos imaginamos. Así es que hoy en esta mañana vamos a iniciar orando, y si usted tiene alguna petición que más adelante le gustaría que oráramos, mándenos un mensajito. Tenemos ahorita la ventaja de las tecnologías donde podemos estar viendo mensajes, recibir mensajes desde Nueva York, desde Corea, desde China, desde Rusia, y estando nosotros aquí en México las podemos recibir prácticamente al instante. Entonces, pues hermanos, vamos a iniciar orando en esta mañana. Señor, hoy en esta hora te alabamos, te glorificamos y ensalzamos tu nombre porque tú eres el Rey de los Reyes, tú eres el Señor de los Señores, y porque nosotros somos tus hijos por tu gracia, por tu misericordia, no porque somos buenos. Gracias Dios porque nos permites hoy este día, y te rogamos por aquellos hermanos que están sufriendo, que están batallando. Señor, te ruego en esta mañana por mi amigo Noé Ramos, que tú le bendigas a él, a su esposa Maru, a sus hijos, en medio del dolor que ellos están padeciendo por la pérdida de su hijo. Bendíceles Dios, fortaléceles. Ellos te están sirviendo de una manera desinteresada, y este golpe tan duro solamente tú puedes darles el consuelo que ellos necesitan. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios, reiteramos nuestro agradecimiento con Dios, y
pues queremos compartir que hace unos días, hace como unos 2, 3 días, nos enteramos, tuvimos la noticia, humanamente hablando, una noticia tan triste y dolorosa. Un jovencito, bueno, desde mi punto de vista, por mi edad, un jovencito de 25 años, partió con el Señor, Josué, Josué Ramos, hijo de un gran amigo, Noé, el pastor Noé Ramos en Querétaro. Tuvo un accidente, Josué ahí en Zacatecas, y humanamente hablando decimos, desafortunadamente perdió la vida. Los hermanos Ramos están muy con mucho dolor. Rogamos sus oraciones por ellos. El pastor se llama Noé Ramos, su esposa Maru o María Eugenia, y por sus hijos Viridiana, Beto, Alberto y por Joel. Rogamos de sus oraciones por cada uno de ellos. Es doloroso, hermanos, perder un hijo. Sabemos que nuestros hijos es lo que más queremos. Y yo no sé lo que es perder un hijo, pero me lo imagino. Y entonces rogamos sus oraciones por ellos. Así es que, hermanos, dentro de noticias tristes como esta, sabemos que Josué en este momento, él está en la presencia del Señor, está disfrutando del lugar donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no duele nada, donde ya se encontró con su abuelito, donde ya se encontró con algunos familiares. Entonces, aunque nos duele que Josué se haya ido, le digo nos duele porque amigo de mis hijos, entonces nos duele, pero él ya está disfrutando allá con el Señor. Hermanos, vamos antes de seguir adelante, me gustaría que escucháramos un canto que es muy, algunos le llaman muy tradicional, algunos le llaman ya muy aburrido, pero un canto con un gran mensaje, que es lo que nos importa. Ahorita están saliendo muchos cantos que no hablan de nada, puras repeticiones, no hablan nada y según alaban al Señor, pero hermanos, un canto que alabe al Señor tiene que glorificar lo que Él ha hecho por nosotros. Y hoy en este momento quiero compartirle un canto que muchos de ustedes ya conocen, que se llama Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a escucharlo, hermano. Por favor, ponga atención en la letra y algo de esto vamos a estar compartiendo hoy en esta mañana. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder.
sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén, hermanos. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Agradecemos a Dios por cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo en alguna parte, tanto de nuestro país como en otros países. Hay hermanos de Monterrey, hermanos de Tlaxcala, esa hermosa ciudad de Tlaxcala. Amo mucho esa ciudad, Tlaxcala. Hermanos de Querétaro, hermanos de Ciudad Juárez, hermanos que están en San Antonio, la hermana Lila, la esposa del pastor Manuel del Toro, que están en San Antonio. Mandamos saludos hasta allá. A la hermana Adriana Barraza nos manda saludos, hermana. Dios le bendiga también. Algunos hermanos, yo sé que aunque no lo especifican, sé que nos están saludando, hermanos le digo, de Tlaxcala, de Querétaro, Brenda, bueno, yo lo digo niña, es ya una hermana ya casada con hijos. Brenda, la hija del hermano de mi gran amigo Jesús Estrada. Dios les bendiga. Brenda, mi hermano que está en Houston también lo está viendo. Te mando saludos, hermano. Que Dios te siga bendiciendo, mi hermano Eleazar. Y otros más, el hermano Carlos de Monterrey. Saludos, dice desde Monterrey. Hermanos, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Quiero leerle una porción de la Biblia que usted también conoce a la perfección. En el Salmo 103, unos versículos del Salmo 103. No vamos a leer todo el Salmo, pero sí algunos cuantos versículos. Dice el Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, dolencias físicas, dolencias emocionales y espirituales. Dice versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y luego dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de manera o de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermanos, debemos bendecir al Señor. La palabra bendecir normalmente la relacionamos con algo económico, pero la palabra bendecir significa hablar bien de alguien. Maldecir normalmente lo confundimos con decir obscenidades o groserías, pero la palabra maldecir significa hablar mal de alguien. Entonces cuando usted o cuando yo hablamos mal de alguien con el afán de dañarle, cuando decimos, no, que mira, que por decir un ejemplo, ¿verdad? No, que a José, y digo José porque hay mucha gente que se llama José, no, que a José mira esto y esto, y empezamos a hablar mal de José, ahí lo que estamos haciendo es maldecirlo, maldecir es hablar mal de alguien. Entonces, por eso dice, bendice alma mía a Jehová, habla bien de Dios, alma, dice el salmista. Entonces, hermanos, hablemos bien de Dios. No solamente con nuestras palabras, hablemos bien de Dios con nuestros hechos. Así es que bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En medio del dolor, hermanos, en medio de las dificultades, hablemos bien de Dios. Hay gente que por alguna dificultad empieza a maldecir a Dios, empieza a negar a Dios, empieza a renegar, a amargarse por lo que le está pasando. Hasta cierto punto a veces es normal.
pero nuestra obligación es hablar bien de Dios. ¿Está enfermo? Hable bien de Dios. ¿Tiene carencias económicas? Dele gracias a Dios. Hable bien de Dios, porque Él es quien suple nuestras necesidades. Muy bien, hermanos, vamos a abrir por favor nuestra Biblia. Le invito a que abra su Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan, capítulo 1. Están llegando mensajes. Agradecemos a cada uno, la hermana Betty de Tlaxcala, ya mencionamos a Carlos desde Monterrey. Saludos, Carlitos, Dios te bendiga. Saludos a cada uno de los hermanos que nos mandan saludos. La hermana Vicky de Querétaro, una hermana que apreciamos bastante, Virginia, de allá de Querétaro. Mi hija, mis hijos le dicen abuelita, de tanto que la quieren, y la hermana se ha dado a querer. Entonces mis hijos le dicen abuelita, la hermana Virginia. Dios le bendiga, hermana Vicky. Muy bien, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo, era en el principio con Dios. Y versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, hoy en esta mañana quiero compartirle el tema acerca de el poder de Jesús. El poder de Jesús. Ciertamente han surgido infinidad de religiones, cantidad de religiones en el mundo. A veces nosotros confundimos religión con grupo sectario. Aquí en México lo que más abunda son realmente grupos sectarios, o sea, grupos que han salido del cristianismo. Se reconoce el cristianismo como la religión que tiene más seguidores en todo el mundo, y dentro del cristianismo hay grupos sectarios, o lo que nosotros también llamamos como denominaciones. Pero hay otros realmente religiones como el islamismo, que está creciendo de una manera vertiginosa, que la mayoría de los países árabes practican esta religión. Está, por ejemplo, allá en China el confucianismo, el taoísmo. Está en la India el hinduismo y muchas otras religiones más. En el Japón, por ejemplo, la religión más común se llama shintoísmo, en la cual el emperador es el dios y está representado por el sol, o ellos le llaman la diosa sol. Por eso Japón, su bandera es un sol rojo, un sol en toda su plenitud, porque es en honor al dios del shintoísmo. En este caso, el emperador es la persona que representa a la diosa sol. Sin embargo, el cristianismo significa los que siguen las creencias o las ideas de Jesús. Es lo que podríamos llamar así a grandes rasgos, sin meternos en una definición tan buscada, rebuscada o muy técnica. El cristianismo es las personas o las creencias o las doctrinas dejadas por Cristo. Y hermanos, tenemos que entender que realmente el cristianismo verdadero no es una religión, y vamos a ver por qué. Jesús se ha reconocido como el fundador del cristianismo, y muchos hablan acerca de la iglesia, mencionan a la iglesia refiriéndose
más específicamente a la Iglesia Católica. Y no vamos a meternos en discusiones de este tipo, de esta índole. A lo que vamos hoy en esta mañana es el poder de Jesús. En la Biblia encontramos muchos textos, bastantes, que nos hablan acerca del poder del Señor Jesucristo. Tenemos que entender que el Señor Jesús, el Dios Hijo, ya existía y siempre ha existido y siempre existirá. Muchas veces creemos que Jesús comenzó en Belén cuando nació, que a partir de ahí se inició Jesús o el Dios Hijo, y no es así. Ciertamente en Belén el Dios Hijo se transformó en ser humano y tomó por nombre o le dieron por nombre Jesús. Pero Él siempre ha existido y siempre existirá. No tiene principio y no tiene fin. El Señor Jesucristo no tiene principio ni tiene fin. Es eterno. Eterno es infinito. Y en algunas ocasiones hemos mencionado, es por ejemplo, los números. Los números no tienen principio ni tienen fin. Si usted platica con una persona acerca de matemáticas, va a encontrar que normalmente pensamos que el primer número que existe es el cero, pero no es así. Está el cero y luego el -1, el -2 o uno negativo, 2 negativo y así. Y luego está el cero otra vez, el 1, 2, 3 hasta el infinito. No tiene principio ni tiene fin la numeración. Así es el Señor Jesús, no tiene principio ni tiene fin. Simplemente, en una ocasión, hace un poco más de 2000 años, Él decidió tomar forma humana, meterse o introducirse en la raza humana a través de María, un nacimiento sobrenatural, un nacimiento en el cual el hombre varón no tenía nada que ver para no contagiarse del pecado, de los genes del pecado. Y entonces el Señor Jesús en la Biblia nos ha mostrado a través de los escritores del Nuevo Testamento que el Señor Jesús es realmente todopoderoso. Él es todopoderoso, lo que se llama omnipotente. El Señor es omnipotente, no es poderoso, es todopoderoso. El diablo es muy poderoso, pero el Señor Jesús es todopoderoso. Entonces, el poder de Jesús es incalculable, no se puede medir, no se puede entender realmente. Pero en la Biblia nos da algunos ejemplos acerca de lo que el Señor Jesús puede hacer. Aquí en este caso encontramos en Juan capítulo 1 que el poder de Jesús es un poder creador. Un poder creador. Aquí encontramos que Él fue partícipe de la creación de este universo. Hace unos días estaba leyendo noticias donde el ser humano se complica la vida buscando el origen del universo. Ahora en esos días pasados encontré una noticia que mencionan que es posible que el universo haya sido producto, dicen ellos, de una inteligencia artificial y dan ahí sus argumentos. Una inteligencia artificial. Entonces no quieren dar, como decimos coloquialmente, su brazo a torcer, reconociendo la existencia de un creador. Es más fácil decir que alguien creó el universo a decir que por una explosión se formó el universo. Es como si dijéramos, pues había una montaña, hubo una explosión y gracias a esa explosión que hubo, se formó una casa con 10 recámaras, con sus baños, con jacuzzi y con alberca. Además, también en esta explosión, con el paso del tiempo, se formó un lago. Entonces ya estaba la casa con su alberca, su campo de golf
y su lago. Yo le pregunto, ¿usted me creería eso si yo le dijera que, que una casa X se formó por una explosión? Y la respuesta es, pues no. O hubo una explosión estaba un montón de chatarra ahí, hubo una explosión y con el paso del tiempo de esa explosión se formó un auto, un Mercedes-Benz o un Ferrari, gracias a esa explosión. Pero fue una explosión, casual. ¿Me lo creería? Y la respuesta es no. Entonces, ¿cómo puedo creer que algo más complejo que una casa o más complejo que un auto, o sea, el universo es más complejo, fue formado de la nada por una explosión? Realmente no cabe en la mente, una mente honesta. Alguien formó este universo. ¿Quién? Dios. Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Así es que el poder del Señor Jesús es un poder creador. Usted y yo estamos aquí gracias al Señor Jesús. Como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos creados por Dios. Es más fácil creer que alguien formó el universo a decir que fue por la pura casualidad, como muchos argumentan. El poder del Señor Jesús es un poder creador. Dice también, me encanta esa porción que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, y en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, lo visible, lo invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que el Señor Jesús, su poder es un poder creador. La segunda cosa que yo quiero compartirle en este momento, el poder del Señor Jesús, es un poder consolador también. Él tiene poder consolador. Si usted busca ahí en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35, es el texto más corto de la Biblia, en nuestra Biblia en español. El texto más corto. Juan 11:35. Dice el texto, Jesús lloró. Jesús lloró. Y le digo, es el texto más corto de nuestra Biblia en español, porque en la Biblia original, en el griego, hebreo y arameo, hay otro texto. Pero el más corto en la traducción al español es este. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró Jesús? ¿Por qué? Si leemos ese capítulo 11 del libro de Juan, vamos a encontrar que uno de sus grandes amigos, Lázaro, hermano de María y de Marta, había muerto. Una persona a la cual el Señor Jesús le apreciaba mucho. La Biblia habla de una palabra llamada amor, amor filial. No es el amor que muchos mencionan de atracción física sexual. No, es un amor de aprecio. Como cuando vemos a alguien que es un gran amigo, lo abrazamos, le damos un abrazo fuerte. ¡Ah, qué gusto de verte! Ese es el tipo de amor filial, amor de amigos. Y el Señor Jesús amaba mucho a esa familia. Los quería bastante. Cuando el Señor Jesús pasaba a la casa de ellos, había fiesta. Lo atendían muy bien. Ellos querían mucho al Señor Jesús. El Señor Jesús los quería mucho a ellos, los amaba. Pero dice la Biblia que Lázaro murió. Y el Señor fue a verlos, a ver a María, a ver a Marta. Y dice que al ver a la gente llorando, al ver a María, al ver a Marta llorando, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque el Señor Jesús también tiene sentimientos. Son sentimientos
que no están o han sido contaminados por el pecado. Usted y yo, como seres humanos, tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero desafortunadamente están contaminadas por el pecado. A veces nos dejamos llevar el enojo que se convierte en rabia, a veces la tristeza que se convierte en amargura. El Señor Jesús le dolió ver a la gente sufrir y lloró. Y la gente ahí cuchicheaba entre ellos, oye, pues que que dio la alimentación a tanta gente no podría haber sanado a Lázaro para que no muriera. Y luego más adelante encontramos que el Señor resucitó a Lázaro. Lázaro, ven fuera, le gritó. Y Lázaro salió resucitado. A lo que vamos, hermanos, es lo siguiente. El Señor Jesús tiene el poder para consolarnos. El Señor Jesús se duele cuando usted y yo sufrimos. A Él también le duele. Sin embargo, las cosas que suceden a nuestra vida son para nuestro bien. O algunas cosas que nos suceden es porque nosotros de una forma rebelde nos las buscamos. Hay cosas que estamos sufriendo por nuestra rebeldía, porque no quisimos hacerle caso, porque quisimos hacer nuestra voluntad y estamos sufriendo algunas consecuencias. Pero si andamos bien y le hemos servido y andamos en sus pasos y estamos sufriendo, es porque Él sabe que va a beneficiarnos. Entonces, en medio del dolor, cuando viene el dolor, al Señor también le duele vernos sufrir. Sin embargo, Él ha prometido que en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la frustración, en medio de todo lo que estamos ahí en nuestro ser sufriendo, Él ha prometido su paz. Juan capítulo 14, versículo 27, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Juan capítulo 16, versículo 33, Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en medio del dolor, en medio de la situación cualquiera que sea que usted esté atravesando, sea enfermedad, sea la pérdida de un familiar, porque con esta pandemia muchos hogares están dolidos por la pérdida de un familiar. Algunos están sufriendo por la economía al perder el trabajo. En medio del dolor, el Señor ha prometido paz. Paz. Hace muchos años, mis hijos estaban pequeñitos. Un año mi hija tenía un año y medio más o menos, no, como 2 años y medio más o menos. Y mi esposa tuvo una peritonitis, se le reventó su apéndice. La llevé ahí en Monterrey a la Cruz Roja, dieron un diagnóstico erróneo, que era una infección de vías urinarias. Ya fui, conseguí dinero para comprar un medicamento y pues no, hicieron cambio de turno de médico y entró una doctora y al momento de que vio a mi esposa dijo, no, esto urge, llévenla a un hospital, es el apéndice. Y ya cuando la llevamos a un hospital, su apéndice se había reventado. Y yo la vi muy mal. Era un domingo por la tarde. Yo estaba ahí solo en el hospital metropolitano en Monterrey. Ahí solo, en el estacionamiento. Me dijeron, sálgase señor, no puede estar aquí.
Ya me dieron unos minutos para hablar con ella y me dijeron, salga señor, no puede estar aquí. Y yo estaba con miedo y con dolor. Se viene a la mente, ¿qué va a pasar si mi esposa muere? ¿Qué va a ser de mis hijos? Ya tenemos un proyecto para trabajar en la obra de Dios. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Y entonces en medio de mi dolor, en aquella tarde, yo le dije, Señor, te entrego a mi esposa. Tú me la diste, tú me la quitas si tú quieres. Es tuya. Solamente yo te pido una cosa. Solamente te pido una cosa. Dame paz. Es todo lo que te pido. Dame paz. Que se haga tu voluntad. Si te la quieres llevar, a ti sea la gloria. Si me la dejas, gracias. A ti sea la gloria. Pero lo que tú decidas, Señor, si decides llevártela, solamente dame paz. Y yo estaba ahí solo, le digo, en el estacionamiento, cuando de repente veo ahí a un pastor. Yo lo conocía, él no me conocía. Habíamos tratado solamente una vez. Y ya me le acerqué, ya empecé a platicar con él. Usted es el hermano Balcázar, Daniel Balcázar. Me dijo, sí, yo soy. ¿Tú quién eres? Ya me presenté. Y empezamos a platicar. El hermano Daniel ya está con el Señor ahorita, pero Dios lo usó en aquella ocasión. Y me dio palabras de aliento. Hermano, no está solo. Y el Señor hará su voluntad. Y ya el hermano se tuvo que ir. Hermanos, era lo que necesitaba, la paz del Señor, y me la dio a través de uno de sus siervos. Pasé toda la noche esperando lo peor. Ya en la mañana me acerco, pido informes y me dicen, Señor, su esposa ya está en piso, ya pasó el peligro, ya está bien. Descansé. Ya había descansado con la paz del Señor, pero hermanos, el Señor promete paz. No importa lo que usted esté sufriendo. No importa que tenga cáncer. No importa la enfermedad que usted tenga. El Señor promete paz. ¿Cómo va a tener esa paz? Reconozca su dolor. A veces no nos gusta reconocer nuestro dolor. Nos da pena. Nos da no solamente a veces pena. Nos da vergüenza. El reconocer que estamos sufriendo. Reconozca su dolor. Lo que usted está sufriendo. Señor, me da vergüenza, pero tengo esto. Me da vergüenza, Señor, pero siento esto. Dígale al Señor. Reconozca su dolor. Órele al Señor pidiendo paz. Pídale de su paz. Y dele gracias por lo que usted está sufriendo. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios si estoy sufriendo? A veces pensamos, ¿verdad? Dice, dice el apóstol Pablo, habla al Señor, órale y dale gracias, dice Pablo, con acción de gracias, ruégale, pero dale gracias. Y luego dice versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dará paz a nuestras emociones y a nuestra mente.
Así es que el Señor Jesús tiene poder para consolar. Pero también, hermano, el Señor Jesús tiene poder sobre la muerte. Algo más interesante todavía. Poder sobre la muerte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así es que, hermanos, el Señor Jesús tiene poder, un poder para crear el mundo, poder para consolarnos, pero sobre todo el poder sobre la muerte. Él dio su vida por nuestros pecados. Él entregó su vida. Hay gente que dice, no, es que Jesús estuvo en el momento equivocado, en la historia equivocada, en el pueblo equivocado y por eso lo crucificaron. No, Jesús nació para morir. Ese era su destino, como dice la gente. Ese era el plan. Nosotros tenemos planes para nuestros hijos. Quiero que mi hijo sea ingeniero, doctor, etcétera, ¿verdad? Tenemos plan para nuestro hijo. El plan de Dios para con Jesús era morir y morir en la cruz. Ese era el plan. Pero el plan no solamente era que muriera, sino que al tercer día resucitaría. El Señor Jesús, escúcheme bien, decimos lo mataron. Pues sí, lo mataron porque alguien lo tuvo que hacer. Pero más bien Él entregó su vida. Él voluntariamente se puso para que lo crucificaran. Como que a veces no entendemos mucho esto. Él se puso para que lo crucificaran. Tomó nuestro lugar en la cruz para el tercer día resucitar. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús ahorita, Él está vivo. Él está vivo. No está muerto. Él está vivo. Es todo poderoso. Poderoso para resucitar. Venció a la muerte. Venció a la muerte con su poder. Dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? No hay victoria para la muerte. Ha sido derrotada. Por lo tanto, el día que usted y yo muramos aquí en la tierra, nuestro cuerpo ahí va a quedar, cenizas, polvo, pero despertaremos en su presencia, en el cielo. ¿No cree que por eso el Señor merece la honra y la gloria? Él es todopoderoso, porque resucitó con su propio poder. Eliseo, el profeta Eliseo, resucitó gente, pero no fue con su poder. El Señor Jesús resucitó a otras personas, sí, con su poder, pero Él resucitó a sí mismo. Las personas que han resucitado necesitaron de alguien que los despertara o los resucitara. Jesús resucitó con su poder. Así es que Él es todopoderoso. Y por último, hermano, la cuarta cosa. El Señor Jesús tiene el poder para perdonar. Dice en el libro de Mateo, capítulo 9, que el Señor estaba enseñando y le pusieron un paralítico. Abrieron ahí el techo y bajaron el paralítico. Al ver la fe de ellos, le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a murmurar, oye, ¿y este quién es? Blasfema.
¿Quién tiene poder para perdonar pecados sino solo Dios? Pues sí, solo Dios, porque Él es Dios. Él tiene el poder para perdonar pecados. Con su sangre en la cruz pagó la deuda de nuestros pecados, porque escúcheme bien, cada pecado que cometemos es una deuda que tenemos. Cada vez que pecamos, nos endeudamos. Cada vez que pecamos, nos endeudamos con Dios. Así es que imagínense cuánto le debemos a Dios. Sin embargo, a través de Jesús, el Señor mismo, Dios mismo envió a su Hijo para saldar esa deuda. Pero alguien tenía que pagar. Y el Señor Jesús pagó con su sangre. El Señor Jesús pagó con su sangre. Por eso Pedro dice que fuimos redimidos, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así es que el Señor pagó nuestra deuda por nuestros pecados. Cuando Él estaba en la cruz, Él gritó, consumado es, consumado es. Esa frase significa la deuda ha sido cancelada. Ya pagué por esos pecados. Así es que, hermano, nadie puede perdonar pecados. Nadie tiene el poder para perdonar pecados. Solo Jesús. Ningún pastor, ningún misionero, ningún apóstol, ningún profeta, ni ningún otro clérigo, llámese como se llame, tiene el poder para perdonar pecados. Solo el Señor Jesús. Ninguna religión promete el perdón de pecados. Mahoma en el Corán no prometió el perdón de pecados. Buda no prometió el perdón de pecados. Y podemos mencionar a todas las religiones. El único que dijo que puede perdonar pecados fue Jesús. Y una de dos, o era un mentiroso o decía la verdad. Y yo creo que Jesús dijo la verdad. Por eso dice el apóstol Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que, hermano y amigo, no hay pecado que el Señor Jesús no pueda perdonar. No importa el pecado que usted o yo hayamos cometido, Él tiene el poder para perdonarnos. Lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón por esos pecados. Pedirle perdón por las cosas buenas que no hemos hecho. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Hay cosas buenas que no estamos haciendo. Leer la Biblia es bueno, pero no lo hacemos. Es pecado. Orar es bueno, pero no lo hacemos. Es pecado. Ir a la iglesia es bueno, pero no lo hacemos. Es pecado. Y por esos pecados tenemos que pedirle perdón a Dios. Hay gente que se ha atrevido a decir que nunca ha pecado. Hay gente que se atreve a decir, yo soy bueno y no he ofendido jamás a Dios. Pues con sus mentiras, porque es una mentira. La Biblia dice que todos los hombres hemos pecado, todas las mujeres han pecado también. Todos somos pecadores. Pero solamente la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. Así es que hoy
en esta mañana. Hemos visto a un Jesús todopoderoso, poder para crear, poder para consolar, poder sobre la muerte y el poder para perdonar pecados. Así es que si usted ya le pidió perdón a Jesús por sus pecados y ya le pidió que le salve, usted y yo somos personas victoriosas en Jesús. Nuestro problema es que siempre nos quejamos. Ay, pobrecita de mí, porque el diablo me atacó. Ay, siempre andamos llorando, pobrecito de nuestra iglesia está sufriendo. Es que el diablo nos ataca mucho. Hermanos, somos poderosos en Jesús. Nosotros somos débiles. Ciertamente somos débiles. Pero como dice Pablo a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Somos débiles, pero en su gracia somos fuertes. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo. En Jesús somos poderosos. Así es que, hermanos, ya basta de andar siempre llorando, de que somos vencidos, de que somos débiles. Llore y llore. Sí, somos débiles, pero en el poder de Jesús somos fuertes, porque tenemos un Dios poderoso, todopoderoso. Así es que hoy en este momento es tiempo de arreglar cuentas con Él y decirle, Señor, perdóname porque he sido un débil. Soy débil, pero un débil que solamente me lamento en mi debilidad. Soy débil, Señor, pero quiero tener tu poder para servirte mejor, para obedecerte. Quiero tu poder. Soy débil, pero quiero tu poder para vencer las acechanzas del diablo. Señor, perdóname mis pecados. Si usted en esta mañana nos está viendo y yo quiero hacerle una pregunta. Si usted muriera hoy, que no se lo deseo, la muerte puede venir en cualquier momento, pero si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿A dónde? ¿Iría con Dios? La Biblia dice que somos pecadores. Todos los días pecamos, con el pensamiento, con la vista, con las palabras, con las actitudes. Tenemos envidias, tenemos celos, tenemos rencor, amargura. Con eso pecamos. Y cada pecado es ofensa contra Dios. Y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Merecemos ir al infierno. Pero el Señor ya puso la salida al infierno. Jesús, el Señor Jesús, murió por sus pecados y los míos. Y lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón por nuestros pecados. Y Él nos salvará. Tenemos que entender lo siguiente. Dios no manda a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. La gente va al infierno porque quiere ir. Porque ya está destinado por nuestros pecados. Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Por eso envió a su Hijo, al Señor Jesús. ¿Quiere usted el perdón de sus pecados? Haga esta sencilla oración. Dígale al Señor Jesús: Señor, reconozco que he pecado contra ti, te he ofendido. Perdóname por mis pecados. Te pido que me salves a través de Jesús. Quiero que Jesús entre a mi corazón, que perdone mis pecados y que me salve. Y gracias porque tomó mi lugar en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esta oración, yo le invito a que por favor me mande un mensajito, un mensaje y me diga: yo recibí a Jesús en mi corazón hoy en esta mañana. Vamos a terminar, hermanos, orando. Yo le invito a que ore
para que el Señor arregle su vida. Arreglemos nuestra vida con el Señor y le pidamos perdón porque hemos sido desobedientes con Él. Porque las cosas buenas que debemos haber hecho no las hemos hecho. Arreglemos cuenta con Dios. Señor, en esta hora te alabamos y te glorificamos porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados. Límpianos, Señor. Y te pedimos en este momento que con la sangre de Jesús nos limpies y nos hagas fuertes para obedecerte. Que nos des el poder y la fuerza para que pase lo que pase, seamos obedientes contigo. Gracias por los hermanos, por las hermanas que nos están viendo, por los mensajes que nos han enviado, y bendice nuevamente, te suplicamos, a mi amigo y hermano Noé Ramos, a su esposa Maru y a sus hijos. Consuélale, Señor, por la pérdida de su hijo. Te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto verles a través de sus mensajes. Estamos recibiendo más mensajes de saludos, de agradecimiento, ¿no, hermanos? El agradecimiento es para con el Señor. Nosotros no somos nada. Simplemente siervos inútiles somos porque lo que deberíamos haber hecho hicimos, y a veces ni hasta eso que deberíamos haber hecho hemos hecho, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor porque nos da de su gracia. Hermanos, comparta la palabra, comparta este mensaje con otros, comparta otros mensajes. Hay unos hermanos que también Dios está usando grandemente. Comparta con otras personas. Sí, comparta memes. Me gusta ver algunos, ¿verdad? Que nos hacen reír. No estamos en contra de eso, pero comparta la palabra también. No solamente memes, hay hermanos que se la pasan compartiendo memes de esto y lo otro y fotos de esto y lo otro y algún pensamiento religioso. Comparta la palabra con otros. Queremos que la palabra siga corriendo y siga orando por nosotros, por nuestra salud. La salud de mi esposa, gracias a Dios, está bien, pero está un poquito cansada, y que el Señor pueda seguirme dando fuerza para seguir compartiendo su palabra. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos adelante, les esperamos en la próxima semana si el Señor nos permite la vida. Gracias, hermanos.